Bienvenido, bienvenida a su programa Pasión por su Verdad, podcast. Y en esta ocasión, donde quiera que ustedes nos vean, en el horario que ustedes nos vean, iniciamos y si continuamos con la serie de reflexiones para la vida. En este día, trayendo un tema que yo sé que a todos nos aflige y a manera de introducción quiero decir que este tema primero me compete a mí, porque a veces vivimos, como dice el título de esta reflexión, pequeña reflexión, dice quemando nuestro pasado. Y a veces, como dije a manera de introducción, muchas veces estamos atados al pasado por problemas sentimentales, por problemas emocionales. Muchas veces nosotros no podemos sobreponernos a veces a pasados traumáticos. Y en estos 15 minutos que voy a tener para compartir con ustedes esta reflexión corta, quiero que veamos qué nos dicen las Sagradas Escrituras acerca del pasado. Y para eso voy a pedir que busquen en sus Biblias y abran en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19, 20 y 21. Y vamos a leer en la escritura qué nos quiere decir sobre cómo abordar o enfrentar o una forma de sobrellevar lo que nosotros tenemos en el pasado. Leemos. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960, que es una de las versiones más conocidas, y dice de la siguiente forma, leemos, dice, voy a dar el contexto. El contexto es el llamamiento de Eliseo. Eliseo fue un profeta quien fue llamado por Jehová, y el que lo llama terrenalmente es Elías, que posteriormente fue su maestro. Y dice así, partiendo él de allí, o sea, Elías, dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, 12 yuntas de bueyes, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, o sea, Eliseo, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Se volvió y tomó un par de bueyes, después de haber besado a su padre y a su madre, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Ahora, ¿qué podemos ver en este pasaje que es nuestro pasaje central o nuestro pasaje base? Lo que nosotros podemos ver es que Eliseo, a diferencia de en el Nuevo Testamento, cuando Jehová le dijo al joven rico que lo siga, el joven rico contestó, déjame que vaya a enterrar a mi padre y a mi madre. Ahora, en el modismo o los modismos hebreos, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero el trasfondo todo culturalmente es hebreo. Entonces, ¿qué es lo que quería decir ese joven? Era, dame los años, unos años, para esperar que mi padre y mi madre mueran, y después de eso yo te voy a seguir. Pero aquí, en este pasaje, nosotros vemos que la petición de Eliseo con Elías fue, te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, o sea, irme a despedir y vuelvo, ¿correcto? Diferente al otro que quería que su padre y su madre mueran y esperar que ellos los entierren y después seguir a Jesús. Ahora, este es nuestro texto y el ejemplo que deberíamos seguir, porque ¿qué dice el versículo 21? El versículo 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Después de eso se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, en un sentido, porque recordemos que la escritura tiene siempre una doble interpretación, que a veces es para nuestros días, igual que la profecía de doble cumplimiento. Y desde el ángulo que lo tenemos que ver es que Eliseo, antes de que Elías lo llame, y recordemos que en los modismos hebreos, punto número uno, Elías pasó y le echó el manto a Eliseo. ¿Qué significa, según los sabios de la antigüedad?
según los rabinos antiguos, dicen que ese era un modismo para decir un maestro a un discípulo, sígueme y te entrego el manto. También se le llamaba el yugo, donde el maestro le decía, sígueme y lleva mi manto, mi yugo, o sea, sigue mis enseñanzas, mis preceptos y las lecciones que yo te voy a dar. Y ahí se convertía en un discípulo. Eso es lo primero. Ahora, siguiendo con esta analogía, quemar los bueyes y quemar el arado, que era de madera, significaba que Eliseo estaba diciendo simbólicamente que él dejaba y quemaba su pasado y que comenzaba una nueva vida ahora, después que la divinidad se le presenta, una nueva vida sirviéndole a Eliseo, a Elías, perdón. Y recordemos que Eliseo fue el sucesor de Elías y él fue quien hizo grandes maravillas. Incluso cuando estaba muerto, dice que a una persona la enterraron al lado de él y esa persona se resucitó al tocar los huesos de Eliseo. Tanto fue lo que él tenía, eso que tenía dentro del Espíritu de Jehová, que hasta en su muerte hizo milagros. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de la escritura negativos, que son a los que nosotros no debemos seguirle y que están contrapuestos a la enseñanza del ejemplo que nos deja la escritura de acuerdo a lo que nosotros debemos hacer. Vamos a leer, y voy a hacerlo de forma rápida, este primer ejemplo negativo que sería el 1. Dice, estas personas no quisieron quemar su pasado y siguieron aferradas a ese pasado. El primer ejemplo es el pueblo de Israel, pero en la generación que salió de Egipto, la primera generación, porque recordemos que esa generación al final murió toda en el desierto y la generación que entró en la tierra prometida fue la segunda generación con Josué y Caleb. Entonces, ¿qué dice la escritura? Abre tu Biblia y acompáñame conmigo a el libro de Éxodos 16. Vamos a leer el versículo 3. Contexto, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y estaba en el desierto caminando hacia la tierra prometida. Y dice la escritura en Éxodo 16:3, dice, y le decían los hijos de Israel, ¿a quién le decían? A Moisés, por ende le estaban diciendo a Dios, a Jehová, y le decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. O sea, ellos estaban recordando su pasado, pero con ansias de volver y con queja, siendo que habían visto con sus ojos que Jehová los había sacado con mano poderosa de Egipto, con las plagas que envió, y más encima viendo todo lo que en el día la nube los cubría del sol y la columna de fuego les daba calor en la noche. Vieron también abrir el mar rojo, vieron que sus sandalias no se echaban a perder con el tiempo, vieron caer maná del cielo y aún eso tenían sus ojos puestos en el pasado. ¿Cuál era su pasado? Egipto. Cuando tú veas la palabra Egipto en la escritura, Egipto siempre simboliza el mundo y simboliza esclavitud, porque ellos estaban añorando el volver a ser esclavos, porque tenían mente de esclavos, no de libres. Y Jesús dijo, y conocerá la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Ahora, ejemplo negativo número 2. El ejemplo negativo número 2, nosotros lo podemos encontrar en un relato de la Escritura que aparece en Génesis 19:26. Es solo un versículo, pero quiero dar el contexto de ese versículo. El contexto de ese versículo es cuando Jehová, cansado de la maldad de los hombres, le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham tenía un sobrino llamado Lot con su familia viviendo ahí. Entonces, Jehová envió a dos ángeles que fueron a decirle a Lot, sale de aquí y ándate con nosotros y huye y salva tu vida y no mires atrás lo que va a pasar
con Sodoma y con Gomorra. Lo que le está diciendo es que no te acuerdes de tu pasado y quema tu pasado, porque ese pasado se va a quemar por fuego, porque recordemos que la misma figura, Eliseo quemó los bueyes, los quemó. O sea, él dejó detrás de sí solamente fuego y humo, o humo y fuego. Ahora la misma figura, el Espíritu Santo nos está mostrando de que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, lo que su pasado, donde él vivía, y lo único que iba a quedar de su pasado era humo y fuego. Entonces salieron, dice, de Sodoma y Gomorra, junto con los ángeles, y dijo, no mires hacia atrás, pero ¿qué fue lo que pasó? Que Lot no miró hacia atrás, pero sí la mujer de Lot miró hacia atrás. Y mire lo que dice la escritura en Génesis 19:26, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, o sea, de Lot. ¿Y qué le pasó? Se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Porque la mujer, al salir de Sodoma y Gomorra, la mujer comenzó a recordarse de su pasado, de lo que hacía, de lo que comía, de con la gente que compartía, con sus amistades, y volvió su mirada hacia atrás y dice que inmediatamente el juicio de Jehová vino y se convirtió en una estatua de sal. Ahora, ¿cuál es la aplicación, ya yendo ya a la conclusión de esta pequeña reflexión que se llama Quemando nuestro pasado? ¿Cuál sería la aplicación de esto? Bueno, la aplicación es que muchos vuelven a su pasado en forma furtiva o esporádica. Quiere decir que muchas veces nosotros, incluyéndome, que soy el primero, a veces no quemamos el pasado del todo, sino que dejamos partes donde nosotros decimos, ya voy a volver a recordarme de ese pasado y volver a probar un poquito de ese pasado y después volvemos de nuevo a la senda. Recordemos que el pasado en este contexto que estamos hablando es el pasado antes de conocer a la divinidad. En el caso de los israelitas, era Jehová mismo hablando por Moisés. En el caso de Lot, o más específico, la mujer de Lot, el contacto con la divinidad fue a través de los ángeles, ¿verdad? Y en el caso bueno, donde nosotros deberíamos seguir, ¿cuál fue el contacto con la divinidad de Eliseo? Fue el profeta Elías, o sea, Dios, Jehová, manifestándose por en medio del profeta Elías. Ahora, la aplicación que tenemos que tomar y poder tenerla para, valga la redundancia, aplicarla en nuestra vida, es que no debemos volver al pasado en forma esporádica, en forma furtiva, porque tanto ir al cántaro al agua a veces se rompe. Ahora, tenemos que romper con el pasado. Y este pasado, antes de conocer la divinidad, en el caso de nosotros, a Jesús de Nazaret, a veces son costumbres que teníamos en el pasado, como también ataduras, cadenas de amargura, problemas, dificultades que pasamos y que siempre se nos vienen a la memoria y seguimos pensando en ella y llorando y lamentándonos por lo que pasó. ¿Qué nos enseña la escritura? Que tenemos que ser como Eliseo, tomar ese pasado y quemarlo y dejar solamente una estela de humo y de fuego detrás de nosotros. Ahora, para concluir ya este pequeño pensamiento, nosotros tenemos que darle un sustento, porque todos los versículos que yo he leído hasta este momento vienen del Tanaj o de la Biblia hebrea o de como lo conocen los cristianos del Antiguo Testamento, pero ahora quiero citar a otra persona que tuvo un contacto con la divinidad, que fue el apóstol Pablo, el rabino Shaul. Y Saúl tuvo un pasado que fue antes de que Jesús se le apareciera en el camino de Damasco. Y él tenía una vida antes y tuvo una vida después. Y en Filipenses, él está hablando acerca de todo lo que uno debería seguir para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y él le dice a los filipenses y les escribe en la carta a los filipenses, capítulo 3 versículo 13 y 14. En la versión Reina Valera, Filipenses 3, abre tu Biblia para que lo compruebes,
Y dice, en el capítulo 3 versículo 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, todo lo que está hablando en los versículos anteriores. Pero una cosa hago. ¿Qué cosa hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es ese olvidando lo que queda atrás? Lo que él primeramente había dejado atrás. Él había dejado una posición que tenía en el judaísmo, un cargo, amigos, filosofía, un pensamiento, una religión, un estatus. Todo eso dice que él lo tenía por basura después de haber conocido a Jesús cuando se le presentó un camino a Damasco. Entonces, vuelvo a leer estos dos versículos y con esto ya estoy terminando este pensamiento y esta reflexión para la vida, que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué cosa hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, que él dice de que ciertamente él ya no está pensando en el pasado, sino que ciertamente lo que queda atrás es lo que ya quedó atrás y ¿qué tenemos que hacer? Extendiéndome a lo que está por delante. Y da un ejemplo, prosigo la meta. Los que hacen carrera de 100 metros o carrera de la que usted me diga, ellos siempre se recomienda que estén enfocados en la meta, porque hay veces que hay corredores que van ganando y comienzan a mirar hacia atrás dónde vienen los más cercanos que vienen corriendo detrás de él y a veces por desconcentrarse y desenfocarse en la meta, a veces pierde la carrera y otro lo pasa a dejar. Y él está dando esta analogía y este principio, lo está aplicando aquí el apóstol Pablo en Filipenses, y dice, prosigo a la meta, ¿y cuál es el resultado de mirar hacia esa meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo el Mesías. Entonces, para cerrar, yo te invito a que el mismo Dios de Eliseo, de Abraham, Isaac, Jacob y también del Liceo que lo ayudó como nuestro ejemplo que debemos seguir, es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios que nos va a ayudar a poder quemar nuestro pasado y proseguir firmes a la meta. Soy Samuel Cisternas y espero que estas palabras te ayuden para tu vida. Y esto es Pasión por su Verdad Podcast. En unas instancias y en unos días más estaré subiendo nuevo material a Spotify, como también en nuestro canal de YouTube. Ha sido un agrado y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.